Hola, Hola, profe. ¿cómo están? Disculpe la demora. Bien, profe. Está la hora todavía. ¿Sí? ¿Qué hora es? Ah, 20. estoy justito. Sí, Voy a apagar esa luz que molesta ahí atrás. sí, está muy bien. Bien. ¿Ahí está mejor? ¿Un poquito? Sí, se ve bien ahora. Si me pongo los fonos los escucho. ¿Ahí sí? Se ve un poquito mejor. Mejoró un poco, pero se ve harto brillo, sobre todo a su lado izquierdo. Ah, tengo que apagar más luces todavía. Ya, voy a ver. ¿Ahí sí? Sí, está bien. Ya. Es que cambié la locación porque la estufita está al lado, en los pies. Porque parece realmente helado. Delante me había pasado la cuenta el frío. Bien, bien. ¿Cómo estás, Magda? Hola, profe. Bien, ¿y ¿Cómo usted? están? ¿Estable dentro de mi gravedad? ¿Estable dentro de su gravedad? Tengo buenas noticias yo. ¿Gravidez? ¿En serio? Sí, yo traigo pura Ah, buena noticia para ustedes siempre. sí, podríamos decir que sí. ¿Cómo han estado todos? ¿Bien? Bien, profe, ¿y usted? ¿Bien? ¿A usted le ha extrañado todavía en un correo? ¿Por qué, profe? No me ha llegado su trabajo. ¿Lo mandé ayer? Se lo revisé, No. no me ha llegado. Ya, profe, lo que termine la clase reviso, pero se lo mandé ayer como a las 4, más o menos. Ya lo voy a revisar al tiro para salir de la duda. Capaz que lo haya echado a la papelera sin que no es que usted me manda de distintos correos. Y hace un ratito se me olvidó preguntarle. Por eso no le había contestado. A ver, espérame un poquitito. ¿De dónde me lo mandó? Del de siempre, patricia.melo@btr.net. Ya. Patricia.melo. El 11 de junio tengo uno. Patricia. No lo tengo. Ya, profe, apenas termine la clase, se lo reenvío. ¿Ya? No hay problema. Que me di cuenta ahora como recién, ¿ah? Porque estaba poniendo los rojos y me di cuenta que usted no estaba. Sí, como las 4, pasadito las 4, lo mandé ayer. Pero reenvíamelo al tiro. ¿Mm? Ya, Mientras comenzamos. Y así me aseguro que llegue. ya, ok, Y no profe. lo estoy molestando más tarde.
Ya. ¿Cuál es la buena noticia, profe? Profe, ¿Quién nos va a convidar de lo que está comiendo? no, ¿El mismo chinito de la vuelta? no. ¿Mm? Es algo dulce ahora. Algo dulce. Adivina. Es masa, po. Se vio al tiro que era una masa. ¿Por qué me lo dice con ese juicio? No, porque se vio un tenedor. O sea, cualquier cosa no se pincha a un tenedor de postre. Son pastelitos. ¿Ves? Muy bien, me parece. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la Danos la convocatoria? buena noticia, profe. Somos sí, miren, ahí están llegando. ¿Sí? Está llegando. María José. Todavía no me contesta. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, ¿y Ahora usted por sí. qué no me ha contestado el correo? Me mandó un correo. ¿Te ¿De pasa? verdad? No, en serio. ¿En serio? La tarea, Cota, la tarea. Recibido. De hecho, lo voy a revisar ahora. Ya. Entérese. Profe, su correo tiene problemas, yo creo. Ya, profe, No reenviado. Ya. No tengo ninguno. Pati, con tranquilidad nomás. ¿En serio? ¿De verdad? O ahora, hola, No. necesito No. acceso. Ahí lo tengo, necesito acceso al libreto. Sí. Profe, y eso que yo se lo envié con el acceso al libreto, puta la... Perdón. Y, Perdón. Lo siento, lo Así se siento. dice allá en Me el salió sur. del alma. Sí, en el sur, sí. Se dice chita máquina, Me se dice. salió. Chita. Oh, Caracoles. abriendo en Google debe estar bloqueado esto. Pero, ¿por qué me lo envió? Mándemelo así nomás. ¿Cómo así nomás? Así como Word. Es que tengo problemas con el computador, Ya, profe. ya entendí. Tú lo hiciste en el Drive. Claro, y de Ya. hecho lo hice en el teléfono igual porque tengo un cuento con esta cuestión más Profe, pero complicada. si quiere, envíamelo a mí y yo lo descargo para enviárselo al profe, ¿no? A ver, ya voy a intentarlo así. Te lo voy a ver si te lo pongo Ujú. al mouse. Según Drive. Abrir en nuevo. Puta, qué lata. ¿Me lo enviaste, Patricia? Patri. No quiere enviarlo. ¿Pati? ¿No lo quiere enviar? ¿No quieres? Ya, no voy, Juan Pablo, están pelados. ¿Me lo enviaste, Patricia? No te escucho. Sí, lo reenvié, profe. Es que no me ha llegado, por eso me preocupa. A ver, voy a volver a revisar porque tampoco se me devuelve el correo. No se devolvió ni el de ayer ni el de ahora. Esperemos un poquito. Pati, qué bonito tu labial. Capaz que el profe de comunicación estratégica esté lleno de correos tuyos y no sabe de qué se trata. ¿Qué más da? Qué lindo tu labial, te queda muy bonito. Gracias. Porque hay otro profesor García, creo. Así Sí, que... García Rodrigo. No, profe, pero si se lo mandé a usted. No, por eso. Y ahora nuevamente no lo tengo. A mí me llegó lo de la Cote, profe, voy a ver si se lo puedo reenviar. A ver, mira. Ahí te lo envié, bebecita. La mansa, vuelta. No importa. Pero vamos. Estoy abriendo, ¡Vuelta! estoy descargando. ¿A dónde dice descarga? Hoy parezco vieja mía. Momento. Ya. Descargar. Que me llegan muchos correos de otras cosas, así como Uber Eats, no sé qué cosa, y por eso yo creo que no caché su correo, profe. Yo por eso Ya. dije, qué raro, que no me haya enviado ningún correo, claro, Y la Cote, eliminar. así como, Vamos. tipo,
De Hola, hecho, hasta me Joana. aparecía uno del profe Rodrigo antes del profe, de usted, profe. ¿Ves? Sí, mandó una materia. Sí. Y aquí lo estoy enviando con copia de la Cote. Ya, muy bien. Gracias, Magdita. Era la mejor, la mejor, la mejor, la mejor. Un momentito, que está un poco lento. Oh, me salió rima. Acá está. Libreto. Es solo el libreto, ¿cierto? Sí. Uy, yo estoy esperando conectar y ya vemos harto, Ahí va. vemos 12. Harto. Profe, avísenme si recibió lo de la Cote, porfa. Profe, no me aparece devuelto el correo. Y no me aparece en mi... me llegó el de la Magda, por ejemplo. Ahí está, a mí también me llegó. Ay, Magda, gracias, te amo, eres la mejor, la mejor. Yo también te amo. Ya, me Yo emocioné, creo que a lo que termine la clase se lo mando de mi otro correo. de Sí, verdad. sí, no hay Gracias. problema. No te preocupes, Gracias. pero no está llegando desde ese. Ok. ¿Cómo están todos por ahí? Mauricio, Lorena, Javier, Joana, César, Andrea. Estoy pasando lista. No vaya a ser que se conecten y estén ahí tomándose un café. O comiendo un ¿Todo postre. bien? Un postre. No, yo no comería postre. Estoy muy gordo. Menos Ay, tortas. Menos tortas. ¿Cierto? Ay, yo también estoy gorda, pero me encanta comer y no me voy a privar por la gordura. Me parece muy bien. Ay, profe, yo me comería, ¿sabe qué me comería? En la ¿Qué? fuente alemana, un lomito completo me tomaría. Pucha, el otro día pasé por fuera y está más cerrado. Cerrado. No sé No, por qué si no eso- hicieron delivery, profe, están No, cerrados. que no, si están, Y ahí, se acogieron a esta ley de la ley de 61. protección del empleo. ¿Y de dónde fue que yo pedí? Hay un local que también es algo alemán de sándwich. Otto Kraus en mi época. Una vez ¿quién se rió? La Andrea, ¿quién más? Nadie más, chuchuta Andrea. Mejor callar. Profe, no puede hacerme estas cosas, no puede ¿Ah? demostrar que se nos cae el carnet. Nadie Está más se bien, rió. Nadie más se rió. Ya, bueno. está Ya bien. comencemos la clase de hoy. Ya. Las buenas noticias, Ya. o sea que no son tan buenas, porque igual lo extrañé la semana pasada, Oh. es que quedan poquitas clases, quedan 3 clases, Tipo. ¿ya? ¿Tanto? Ya, quedan pocas clases y en virtud de ello y en la carga académica que puedan tener ustedes, hice un calendario. ¿Están viendo? Me tienen que ir contando. Aún no, pero ahí va a aparecer. Pero ¿Ya? No aparece nada aún. todavía Nada no, aún. profe. Ahí Ahí sí. sí. Ya. Ahí sí. Estoy ejecutando un calendario, cosa que... Espérame de mostrar... espérame, que estoy viendo mucha pantalla y anotaciones. Uy, Fechas sé clave que- estamos viendo nosotros. Sí. Dice un 7 para todos. Ujú. Ujú. Espérame 30 segundos que yo no veo nada. Ya, ahí sí veo. Ahí aparecieron... ahí están las últimas clases, ¿ya? Hoy, el 13 y el 20. El 20 es fecha de entrega del último trabajo. Recuerden que nosotros nos propusimos tener 3 notas. La primera, que valía 30%, que ya se las entregué. La segunda, que compende estos últimos 3 trabajos que han hecho. ¿Ya? Entonces van a tener la segunda nota, que también vale un 30%, y la tercera es el trabajo final. ¿Ya?
La nota 2, como dice ahí, son las últimas 3 notas que ya estarían listos. ¿Ah? Y la nota del podcast final, no estaba mirando, estoy hablando el doble. ¿Ah? El podcast final que hay que entregarlo el día 20 del 7. ¿Ya? La fecha determinada de clase es esa semana. Eso nos corresponde a nosotros el lunes 20 como término de clase. ¿Ya? Exámenes y casos especiales, eso es lo que nos entrega la escuela, es del 27 al 31 de julio en horario de la asignatura. ¿Mm? O sea, el lunes de esa semana. Sería el lunes 27. ¿Ya? Una de las... estoy bien contento con los resultados del último trabajo. Yo creo que estamos bien llegando siempre a lo óptimo ya en cuanto a los resultados de lo que uno quiere lograr, donde uno como periodista anda buscando siempre la noticia, ¿cierto? Y explicarla de una manera concreta, veraz, pluralista, son algunos de los términos que siempre estamos utilizando, ¿cierto? No sé, yo quiero partir esta clase con la evaluación del trabajo de la noticia compleja. No sé qué les pareció, qué en tu dificultades, las notas que yo le puse, las notas al margen, no las notas, notas en números, sino que las correcciones. ¿Qué me pueden contar de ello? Para no ir corrigiéndolas una a una. Lo ideal es que las podamos compartir y para que todos tengamos experiencia, si no voy abriendo un poco lo que les dije a cada uno. Profe, Cuénteme, ¿con quién hablo? con César. Hola, César. Oiga, el trabajo mío fue sobre el bombardeo de Turquía a la zona kurda al norte de Irak. Claro. ¿Ya? Las observaciones que usted me hizo fue que la parte más trabajable sería tratar de explicar el conflicto a partir de categorías más relacionables, como por ejemplo lo hacían parte de las cuñas que me mandaron. Por ejemplo, Negri, la Claudia Negri hablaba desde la perspectiva norteamericana y Holzman hablaba también desde la perspectiva norteamericana. Claro. Y claro, ahí yo lo entiendo desde el sentido que no es difícil poder hacerlo cuando estamos hablando de cuál va a ser la reacción geopolítica de Estados Unidos. Pero me cuesta un poco pensarlo, cómo puedo explicar el conflicto desde un punto de vista más relacionable aquí con Sudamérica o con Chile específicamente, con un conflicto que en realidad es bien medio oriental. Claro. De hecho, el tema de los kurdos es bien propio de Medio Oriente, es un conflicto de muchos años. Claro. Mira, César tomó un tema internacional de Medio Oriente, que yo lo desconozco, estoy bien lejano, pero yo lo que le recomendaba, y para todos, cuando tengamos temas internacionales, es situarlo, como dice, geopolíticamente en nuestro entorno. Hablar de Estados Unidos, hablar de Rusia, no necesariamente, ya nos acercan los temas, ¿ya? Cuando tú estás muy lejos, muy lejos, también puedes acercarlo con hechos importantes. Por ejemplo, lo que más sabemos de la zona es la guerra con Irak. ¿Ah? Entonces, si lo hubieses acercado también con esa mirada, también lo podemos bajar. Lo importante es acercarlo lo más posible. Es tanto así que tus cuñas lo hicieron para explicarse, porque es tan complejo que los mismos expertos se acercaron a nuestra mirada occidental de los temas. ¿Ya? Esa era una de las acotaciones que le hice a César y que les puede servir a todos. ¿Ya? Cuando veamos temas internacionales, sobre todo que son muy lejanos, de Medio Oriente, de Oriente, ¿cierto? Acercarlo a la realidad y vincularlos con países que nosotros podamos, que estén hablando del tema. ¿Alguien más? ¿Alguna acotación?
profe, yo, a ver, Ya. déjeme, Andrea. Cuéntanos. Bueno, me hizo Eso, abran sufrir, sus sí. correos y yo los voy cuéntanos cuál era tu noticia y Sí, profe, yo, a ver, yo hice lo del IMASEC negativo que tuvimos en el mes de mayo. Ahora, me hizo sufrir su noticia que ni le digo, porque en el fondo, claro, todas las cuñas que tenía que contactar, nadie... ¿se pegó ella o me pegué yo? Ella. Ya, Andrea, sí. esperémosla. Esperémosla un poquito. Ya, ¿alguien más? Ella se quedó ahí. Profe, yo tengo una acotación pequeña. Sí, cuenta. Efectivamente, como me puso usted en el correo, me faltó Le la dije, cuña profe, 4. no tengo Ya, nada, dale. Espera, nada. espera. Andrea, lo que pasa es que Ah, te acabamos de retomar. estaba Se pegado. cayó el Sí, internet. Ah, ¿en quedamos qué en... parte quedaron? Hola. ¿En serio? Ya, ya. Ah, bueno. Bueno, le cuento que me hizo sufrir mucho esta noticia. Yo hice el IMASEC negativo del mes de mayo, porque primero hice la lógica de mandar los WhatsApp con las preguntas y la gente los veía, yo veía que los miraban, pero no me contestaban. A Ujú. diferencia de en la otra oportunidad, cuando yo los llamé, cuando hice lo de la música y entrevisté a Culón y todo el tema, los llamaba y les decía para la radio, la universidad, en fin, y me decían, ya, pero ¿cuándo me va a llamar? No, al tiro, si lo estoy grabando. Y cuando les decía que lo estaba grabando en ese minuto, ya, no les queda otra que responderme. Pero Claro. acá no. Y yo lo llamé a usted el domingo a las 5 de la tarde y le dije, profe, no tengo nada. No tengo nada, no sé qué voy a hacer. Y después que colgué con usted, me empezaron a llegar las respuestas. Ahora, hubo uno que me mandó 10 cuñas, pero eran 10 cuñas de 30 segundos. Por lo tanto, igual fue una complejidad poder lograr Ujú. sacar la cuña en Ya. Adobe. Y en sus comentarios, usted ahí me puso, en el fondo, los comentarios que me puso, es que la estructura en general estaba bien, pero ¿qué significaba IMASEC, por ejemplo, del menos 15%? O sea, un poco explicar la cifra, el Claro. 90% de bienes y servicios, o qué significa el 5% del PIB del que hablaba Castañeda, o del 11% de desempleo. Y ahí yo creo que, bueno, igual hay unas cifras, por ejemplo, el 11% de desempleo es como desempleo, es como, para mí es como obvio que es no estar empleado. Y Sí, pero ¿cuánto significa? ¿Si es mucho o poco? claro, ¿Mm? ese es el tema, que uno tendría que ¿Mm? explayarse más y ahí a mí me entró la duda porque como había muchas cuñas, de Ujú. hecho después al final me llegaron tantas cuñas que hubo algunas que no ocupé, es que de alguna manera si uno se puede alargar más en la noticia, Net- estando en radio, o sea, si yo tuviera que entrar a explicar si el 11% es alto, es bajo, etcétera, etcétera, hablando en radio, ¿uno puede tomar más tiempo o la En noticia este, tiene que ser rápida? en este caso podía explayarse porque era un podcast informativo. Entonces tenía libertad, ¿ya? Pero a veces hay que resumir. En este caso no había problema. Pero más allá de eso, el tema de las cifras. Las cifras es súper importante bajarla a las personas, porque si no, no se explican. A veces la comodidad hace que hablar de esto otro, de números, pero es súper importante, aunque sea la más importante, ¿qué es el 15% de tu noticia principal? Por último, esa, ¿ya? Tu experiencia de producción estuvo súper buena porque tenía, no, cuéntanos los nombres que te están respondiendo. Eh, sí, les cuento. Bueno, la verdad es que contacté a Gonzalo Manner, ¿Ya? José Gregorio, ¿Ya? Víctor Es del Sala. Banco de pero digamos quiénes son. Gonzalo Marner fue ministro y fue embajador, Sí, economista sí. Bueno, José Gregorio, que del era a Banco través del Central. hermano, así como del ¿Mm? hermano, así como tu hermano me dijo que te podía molestar. Bueno, Sí. no me contestó. Ya. Víctor Salas, ¿Ya? em, Académico, académico, Natalia Pergentili, que ella subsecretaria. fue subsecretaria de Economía del ¿Mm? gobierno de Michelle Bachelet, del segundo periodo,
Andrés Palma, que me contestó después ya tarde, así que ya lo dejé Exministro. afuera, porque ya Exministro. no... Sí, exministro, y Francisco Castañeda. Claro, académico. Sí. Pero Bueno, se dan cuenta, pero se dan cuenta el nivel de contacto que estamos generando en esta instancia académica. Para ellos igual es importante que nos responder. Y lo otro es que se atrevan a preguntar. Estos son trabajos serios, no es una tarea. ¿Ah? Es un trabajo académico serio. ¿Ah? Donde ustedes están adquiriendo herramientas para, ¿cierto? Lo otro, el nivel de los contactos de casi de todos es súper bueno, súper bueno. Así que nada que decir de eso. Y por eso la complejidad, porque es diferente que llame CNN, TVN, BioBio y así. Eso se llama jerarquizar medios. Detrás, recuerden de ellos, hay un periodista que puede jerarquizar, ¿cierto? Entonces dicen, no, eso no me importa, pero en definitiva a todos les importa. ¿Pero en qué medida? Claro, a las 5 de la tarde de un día domingo, a las 6 de la tarde, a última hora. Pero siempre están contestando. Y siempre vamos a tener los planes B. Pero yo creo que está súper logrado. Ahora, bajar la noticia compleja es un desafío. Los términos complejos, en definitiva, porque la noticia en definitiva se transforma en una noticia amigable, ¿cierto? Y eso depende de nosotros. ¿Alguien más quiere contar para poder socializar entre nosotros, poder aprender un poco de la experiencia? Sí, yo tengo un par de cositas que comentar Felipe. acerca de mi... Sí. Sí, para Yo hice compartir. Sí, yo, bueno, intenté explicar el problema entre la empresa Pegasus y la Subsecretaría de Prevención del Delito, que es la acusación de irregularidades por la adquisición de las cámaras corporales de carabineros. Bueno, primeramente, la experiencia... Conocen todos, ¿cierto? La noticia, ¿cierto? Perfecto. ¿Ya? Sí. Primero, en la experiencia de producción tuve la suerte de contactar súper fácilmente a la abogada de la empresa demandante, Montserrat Rodríguez, que fue súper diligente en entregarme su postura en audios de WhatsApp, varios. Súper bueno. Entonces, ella fue tan didáctica que yo cometí un pequeño error, que fue que quizás nos puede servir a todos, porque fue una de las acotaciones del profe. Es que en la explicación exacta, técnica, de cuál era el problema de las cámaras, que era que las cámaras ganadoras de Motorola tenían la pregrabación, o sea, registraban 120 segundos antes de empezar a grabar, pero en el proyecto no decía que también podían registrar los 120 segundos restantes. Entonces, en gran medida, todo el atado. Y yo, en vez de explicarlo yo, bien simple y concreto, esa parte dejé que lo explicara a través de una cuña la abogada. Y quizás, claro, ella no fue tan didáctica, lo explica un poco, pero ella, ¿cómo se llama? El objetivo de su cuña era otro, no era explicarlo, sino que era hacer como un resumen más amplio del conflicto. Entonces ahí me faltó esa explicación. Y eso yo lo quise hacer así porque... Y lo hiciste para después, hacerlo más dinámico. Claro, lo quise hacer más dinámico, sí. Claro. Exacto. Pero siempre... Y lo otro... espera un poquito, sí, déjame, Felipe, parar ahí, por porque en muchos casos iguales en cuales ustedes no introducen la cuña. Es súper relevante darle un contexto a la cuña, de qué va a tratar, porque en definitiva a veces los expertos hablan en difícil. Entonces ustedes lo ponen en fácil y el experto después lo refuerza. Claro. ¿Ya? Eso es súper importante, porque ese orden te hace, ya te pone en un escenario. Lo que dicen ustedes nos pone en un escenario.
y el experto refuerza la situación. ¿Mm? Claro, pues yo en general en mi locución traté de ser lo más simple posible para que se entendiera, digamos, el conflicto, porque tiene varias aristas, entonces No, yo como claro, que pero todo se lo explicó, ¿ah? O resumí, sea, claro, resumí bien, yo creo que estuvo logrado, pero ahí me equivoqué. Ahora, otra cosa, tomé una decisión que no me perjudicó, pero la voy a comentar. Es que yo, bueno, a través del profe, contacté a Lucía Damert, que es, bueno, académica, directora de experta en espacio seguridad. público, sí, y experta en seguridad. Y ella, bueno, me tramitó harto, pero muy, muy buena onda, ella igual me contestó las preguntas que yo le hice, para dar como un contexto, como para una mirada desde afuera. Pero la verdad es que su cuña no me servía. La verdad. Fue Puede muy pasar. general, Súper bien. sí, fue muy general, no estaba tan al tanto de los detalles, y si bien había yo sacado una parte de su cuña como para introducirla, pensé que estaba muy forzada. Y dije, ¿sabes qué, filo? Si no está la parte experta, no la voy a meter a la fuerza para cumplir, digamos, como el punteo del trabajo, sino que igual las cuñas tienen que estar En su merced mérito. digamos, al objetivo que tiene que tener la nota informativa, en este caso el podcast. Así Súper. que, bueno, tomé esa decisión y me resultó porque estuvo bien. Sí, Eso. yo ni me enteré. Sí. ¿Mm? Se Está entera ahora, bien. está bien. Sí, está bien. Pero ¿por qué no la pusiste si es la que sabe más? En definitiva no te servía porque el objetivo tuyo era otro. ¿Mm? Claro, es nada más que eso. Súper. Habría sido efectista nomás, nada más. Claro, Habló claro, con Lucía enganchador. Damer, que bien, buena producción, Sí, todo, pero en sí, realidad pero no, sí, pero es que ojo que es para un público bien selectivo. Ahí claro, sí, no sé si todos conocen a Lucía Damer. Yo creo que claro, no es muy, no, muy transversal. claro. ¿Mm? Perfecto. No, súper buena decisión. Eso es mi caso. Gracias. ¿Sí? Profe, ¿Alguien más quiere compartir? yo, profe, Juan Pablo. Juan Pablo, cuéntame. Mis cuñas eran súper buenas, ¿ah? Pero hice algo que quizás no fue tan correcto, que yo les pedí 40 segundos de cuña. Y me dieron 40 segundos de cuña, pero las cuñas fueron precisas, pero tuve esa suerte. Les Claro. escribí, les mandé un mail, les di mi teléfono y me mandaron la cuña. Fue súper raro, yo no pensé que me iban a contestar tan rápido. Porque Y a ti te fue bien con Di Gregorio, ¿no? con Josep Ramos me Con fue bien José Ramos. con el ex rector Luis Riveros, Ujú. y de Gregorio me contestó, pero me contestó tarde, así que no lo agregué. Ya. Y puse a un jubilado, que en realidad era un actor porque era mi papá. ¿Ya? Y lo otro que quería comentar es que Francisco Castañeda me hizo clase, y antes de hacer clase, era portero de un motel. Esa es la historia que quería contar, Él es muy especial. la anécdota. No, porque me Sí, pasó eso, con las cuñas, me fue bien con eso. súper. Y lo que usted me Ya. comentó, me encuentro toda la razón. Mi ortografía no es muy buena y mi mecanografía tampoco. Sí, hay que tener cuidado con eso. Hay que súper cuidado la mecanografía y la ortografía. ¿Ya? Eh, y me hizo una corrección en relación a las cifras también, que fue una Claro. sola. ¿Pero qué te puse? ¿Recuerda? ¿A cuánto equivalía el 10% de los retiros de la ISAPRE? Sí, otro tema. O sea, ponemos cifras, pero no los bajamos. Siempre es súper importante poner en escena las comparaciones, de qué trata. No sé si ustedes han visto la super noticia, la de los 2.500 millones de pesos que se ganan las personas en el Kino. Claro. Y los bajan al tiro. ¿Cuántos Ferrari se compra? ¿Cuántas casas de esto? Lo mismo. ¿Cierto? Lo mismo, lo interesante acá para poder entender la noticia y bajarla con todos. Sí, acá ¿Bien? eran 20.000 millones de dólares y yo no los Por bajé, digamos. ejemplo, una cifra. Las cifras, súper importante bajarlas. Las siglas, no dar por hecho que todas las personas conocen qué es el Consejo de Defensa del Estado. En algunas personas lo pusieron. ¿Qué es el Consejo de Defensa del Estado? En todo caso, yo estoy en este trabajo, debo reconocer que soy
más exagerado que una nota de radio, porque las radios conocen su público, entonces se supone que el Consejo de Defensa del Estado, para la radio cooperativa, todos, más o menos, todos saben de qué se trata, ¿cierto? Pero acá no, pues acá había que bajar todos los temas. Bien, mira, quiero agradecer a Patricia, a César y ¿quién más me ayudó hoy día en el trabajo? Creo que fue... La Lore. Porque saqué una noticia que escuchaba en Bio, y la escribí para en clave de radio. En realidad la copié de la página y la hice en clave de radio, y me di cuenta que ya estaba en esa clave, así que no le tuve que hacer nada. Entonces dije, ¿cómo la busco? Busqué en Bio para que el periodista la pudiera, para sacarla y para presentársela como una noticia compleja, se puede bajar en forma, y no estaba. Entonces la tuve que hacer, y con ellos los compañeros me ayudaron a hacerla. Y quiero compartirla con ustedes, para que como una noticia compleja se puede trabajar. ¿Ya? Si no se escucha, Magda, por favor, me avisas. ¿Ya? Aquí está la noticia. ¿Reconocen esta figura, no? Muy bien. Hipoxia silenciosa. El cuadro sin síntomas evidentes de COVID-19 que complica a jóvenes en Calama. La información nos la traen las periodistas Patricia Melo y Lorena Moreno. Durante la última sesión de la Comisión Investigadora COVID-19 de la Cámara de Diputadas y Diputados, el ministro de Salud, Enrique París, mencionó que han tenido cierta dificultad en los pacientes que viven a gran altura sobre el nivel del mar, como en Calama, ya que caen rápidamente en hipoxia silenciosa. Pero, ¿qué es la hipoxia silenciosa y cómo se relaciona con el nuevo coronavirus? Para responder esto, hay que recordar que los glóbulos rojos transportan oxígeno y la saturación normal está entre 95 y 100. Bajo esto se denomina hipoxia, lo que se traduce en dificultad respiratoria. Sin embargo, hay ocasiones en que este cuadro se presenta sin síntomas evidentes. Eso es una hipoxia silenciosa. La persona no nota lo que le está pasando, y cuando lo hace hay un daño pulmonar muy avanzado, y eso puede generar que incluso se requiera ventilación mecánica invasiva. Todo esto se está observando ahora en personas contagiadas con COVID-19, principalmente pacientes mayores de 30 años. El jefe técnico UCIN de la Mutual de Seguridad y vicepresidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, Darwin Acuña, explicó que la tardanza en la consulta es lo más complejo. Súper peligroso porque obviamente los pacientes están sufriendo de este cuadro que es muy grave, porque está bajando el oxígeno en la sangre, que es un paso previo a lo que te comentaba antes, que ya una disfunción celular mayor. ¿Y cómo afecta la altura? A mayor altura hay una menor disponibilidad de oxígeno, algo que se puede observar en Calama, que está a 2.400 metros sobre el nivel del mar. El flujo de sangre de quienes viven en estas condiciones es mayor e incluso más viscosa, lo que al sumarse con esta hipoxia silenciosa podría generar que se obstruyan las arterias de los pulmones, lo que se llama tromboembolismo. Así lo explicó el referente COVID broncopulmonar de Calama, Francisco Muñoz, quien dijo que en esa comuna hay un gran número de pacientes jóvenes consultando cuando tienen insuficiencias respiratorias severas, debido a que antes no notaron que estaban cursando una hipoxia silenciosa. Existe un gran número de pacientes jóvenes que están consultando con cuadros respiratorios, insuficiencia respiratoria aguda muy severa, muchos de ellos ya en distrés respiratorio severo, algunos de ellos rápidamente y pese a la conexión a oxígeno precoz han presentado tromboembolismo pulmonar, lo que ha llevado a la muerte a un importante número de pacientes. La presidenta del Colegio de Kinesiólogos de Chile, Loreto Enríquez, explicó que este cuadro de hipoxia silenciosa es cada vez más frecuente y en su experiencia dice que entre el 5 y 10% de los pacientes con coronavirus lo están presentando. Y el tratamiento es inmediatamente entregar oxígeno, utilizando desde máscaras, pasando por cánulas nasales de alto flujo, hasta llegar a la ventilación mecánica invasiva. Los pacientes, agregó Enríquez, pueden pasar hasta 3 meses hospitalizados.
Mientras el cuadro es más leve, obviamente la recuperación es más rápida, estamos hablando de mínimo 15-20 días, pero tenemos pacientes que fácilmente han pasado de los cuadros graves, hospitalizados 3 meses. Cabe consignar igualmente que este cuadro no es exclusivo para Calama o zonas de mayor altura, pues también se ha observado en otros puntos del país. Con lo difícil que es identificar este cuadro, los especialistas detallaron las señales que hay que tomar en cuenta para inmediatamente ir a un recinto asistencial y así evitar mayores complicaciones. Tos mantenida, decaimiento, cansancio precoz y por sobre todo, la sensación de falta de aire o disnea. Esto último es un signo de gravedad y hay que consultar sí o sí. Ya. ¿Qué les pareció? A mí me parece súper interesante también cómo lo hizo cada una y César también en su estilo, como en su forma de hablar. Y llega un punto en el que la noticia se vuelve compleja porque quizás por los conceptos que se utilizan, como que me cuesta entenderlo, pero desde un comienzo lo comprendo, lo entiendo, y luego llega ese punto en el que me empiezo a perder porque quizá por esto mismo, por el tema de los conceptos. Pero en el resto está todo súper claro, como ellas lo explican, solamente es ese tema, de el entender las noticias complejas por las cifras o por los nombres, como hipoxia, por esas cosas. Sí, eso me pasa. Magda. Profe, en el reporte de hoy, un periodista le hizo esa pregunta al ministro París sobre la hipoxia. Y él, siendo médico y todo, o sea, lo explicó, obviamente supo explicarlo porque tiene los conocimientos, pero a mí me pasó lo que le pasó ahora a la Cote, como que lo escuché 5 segundos y me distraje porque ya estaba como muy enredado, muy complejo y claro, pues esta nota lo simplifica bastante. Lo que él siendo médico y siendo que siento que igual tiene... O sea, la nota te quedó más clara. Sí. Ya. ¿Les quedó claro? O sea, o se enredaron. O sea, si me pregunta así como explíquemelo ahora, quizás no voy a saber hacerlo bien, pero lo entiendo más que cuando lo escuché del ministro en la mañana. Ya. Era súper compleja esta nota. No sé, ¿alguien más, Pati, parece que estaba levantando como la mano? ¿No? Ya. Claro, es que igual por lo general se habla así como dicen un concepto y lo continúan explicando con su mismo lenguaje de médico. No hacen la bajada. Claro. Entonces eso genera que la gente se confunda, como lo que decía Magda. Claro. No sé si ven el texto. ¿Ya? Entonces, lo que hace primero ahí, dar un contexto a la noticia, el periodista, y después explica qué es la hipoxia silenciosa, y más encima nos explica qué significa estar en saturación entre 90 y 100, entre 95 y 100. Sigue explicando, mira, fíjate todo lo que explica. Después da un contexto para la cuña, ¿cierto? Pero explica mucho. Y cómo afecta la altura, ¿cierto? Y explica de nuevo que la altura de Calama. El flujo de sangre, y sigue explicando, explica mucho. Y después, más encima, lo refuerza con la cuña. Aquí el único porcentaje que no explicó a qué atribuye los 5 o 10%. Y al final, no sé, explica cada uno de los conceptos que pueden ser difíciles de entender. Yo la encontré bien redonda la noticia en cuanto a que es súper explicativa. Y si uno le pone atención, porque si le llama, porque también está el parar la oreja, ¿cierto? A la hora de... No le vi muchas dudas oye, ¿pero qué es esto? No, explican cada una de las palabras. Además, a ver si lo puedo compartir de nuevo. Un segundito, por favor. Se me fue compartir.
había una palabra que usted, el trombolismo, ¿cierto? Dice tromboembolismo. Lo explica también acá arriba. Sí. Genera que se destruyen los pulmones. O sea, eso. ¿Cierto? Cada palabra compleja lo explicó. No veo que haya ningún punto que se le escape. Quizás cánulas nasales, no todo el mundo sabe lo que es una cánula nasal. Pero sí, pero es casi obvio en este caso, ¿ah? Porque se habla de la respiración, ¿cierto? Cánula, claro, la palabra cánula podría ser, pero en definitiva se nota que uno, o sea, en su mente hace todo el ejercicio de una persona conectada. Porque habla de la máscara, de la cánula nasal y después de la... ¿Cierto? Entonces, a mí me pareció bastante interesante revisar esta noticia como para cuando a ustedes les toque bajar algún tipo de información. ¿Algún comentario de esto? No sé, ¿no? Joana, ¿tú estás por ahí? ¿No? ¿No está Joana? Bueno, Joana era una de los compañeros que me envió una noticia bien redondita, que me hubiese gustado compartirla si hubiese estado... escuchémosla, ¿le parece que la podemos escuchar? Pero yo no la alcancé a terminar a hacer. La voy a importar. Del escritorio. Y la tengo en noticiero. ¿Y cuál sería? No me acuerdo cómo se llama, por eso no lo... acá está. ¿La vamos a escuchar? No estoy compartiendo todavía, ¿cierto? Ya. No, todavía no. Ya. La voy a colocar, pero no está montada. Para que la revisemos, ¿ya? En medio de la polémica, se ha aprobado el nuevo ingreso familiar de emergencia IFE 2.0, que considera un monto de 100.000 pesos por integrante del grupo familiar, llegando hasta un subsidio de 400.000 pesos por familia. Esto, en palabras del presidente, vendría a suplir las necesidades de la población en tiempos de pandemia. En primer lugar, hoy vamos a promulgar una ley que se denomina Ingreso Familiar de Emergencia 2.0. 2.0 porque este ingreso familiar de emergencia viene a fortalecer, complementar el ingreso familiar de emergencia que ya estaba en acción. Este nuevo ingreso familiar de emergencia va a complementar los ingresos propios de las familias para lograr llegar a un nivel que permita satisfacer las necesidades más básicas de todas las familias chilenas durante estos tiempos de pandemia, de emergencia y de adversidad. Sin embargo, se ha instalado la polémica, pues el ingreso social de emergencia, nueva medición que viene a reemplazar el registro social de hogares, estaría por debajo de la línea de la pobreza existente en nuestro país. Según el exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, el actual ministerio no estaría a la altura de las exigencias que ha generado la pandemia en nuestro país. El Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno del presidente Piñera ha tenido una pobre gestión. El presidente Piñera permanentemente, desde la penúltima cadena nacional, cuando anunció las canastas básicas de alimentos, señaló que en Chile se había creado una red de protección social de la pandemia y una red de protección de salud de la pandemia. La red de protección en salud de la pandemia es una falacia. Y la red de protección social también es una mentira, porque en los hechos no existe coberturas universales para esta situación de pandemia. Es una gestión de políticas sociales deficiente la del gobierno del presidente Piñera y la del anterior ministro de Desarrollo Social. No ha estado a la altura de lo que es un ministerio de esa importancia y de esa envergadura para el país.
Por otra parte, se han registrado miles de denuncias de la población por una supuesta adulteración de los puntajes del registro social de hogares por parte del Ministerio. Las familias declaran que a pesar de estar sin trabajo y con ingresos mucho menores a los exigidos para adquirir el beneficio, no han recibido ninguna ayuda por parte del Estado. El objetivo de crear ese índice no es hiperfocalizar la ayuda. O sea, el registro social de hogares, cuando se crea, en el fondo, se crea para tratar de universalizar más los beneficios, o sea, que no sean tan específicos para la gente más vulnerable, sino que tratar de ampliarlo. Algo hay ahí detrás, creemos nosotros, por eso estamos investigando, por eso estamos cursando ahora, junto a la diputada Camila Vallejo, una denuncia de muchos casos de modificación unilateral de los ingresos de las personas en el Ministerio de Desarrollo Social. La próxima semana, probablemente el lunes, vamos a presentar un recurso en la Contraloría también para que investigue ese aumento de ingresos en el registro social de hogares. Esta semana se oficiarán las denuncias por parte de la oposición a la Contraloría, quien deberá esclarecer por qué, si originalmente se hablaba de una inversión de 2.000 millones de pesos, hasta el momento solo se han contemplado 800. Bien. Está bastante redondita, tiene detalles como todos. Hay buenos trabajos acá, como el de Lorena, como el de Felipe, también, que los podríamos escuchar más adelante o cuando los montes se van a dar cuenta. Hay muy buenos trabajos, pero no sé, quiero quedarme con la sensación de que todos lo logramos. Todos lo lograron, y lo que sí fui súper incisivo para que dejar demostrar las falencias, pero al extremo. A veces de repente se me puede ir la mano, pero la única manera de poder visualizar cuándo es complejo y cuándo hay que aterrizar los temas es extremar un poco los ejemplos. ¿Ya? Hay buenos trabajos, no los quiero nombrar a todos porque yo me voy olvidando, pero hay súper buenos trabajos. No sé, ¿alguna consulta hasta aquí para cerrar el capítulo de la noticia compleja? Profe, en radio usualmente ¿cuánto se tiene para explicar noticias así? A mí me costó un mundo bajar de los 5 minutos, costó caleta. Lo que pasa es que, César, recuerda que este trabajo era un podcast informativo, que no tenía... No, sí sé, pero usualmente en radio ¿cuánto se tiene, profe? Depende de la importancia de la noticia. Pero 2 minutos y medio tenéis para dar una noticia. Si tienes dos o tres cuñas, tenéis 90 segundos y ya tenéis 1 minuto y medio. Más 1 minuto y medio tuyo, 2 y medio, 3 como máximo. Okay. Pero eso va a depender de qué tan importante es la noticia y cuántas aristas tenga. Y si vais en vivo, y si después el conductor te hace preguntas sobre la noticia. Depende de la dinámica, pero cuando tú tienes que entregar una nota encapsulada, 2 minutos y medio, 3 minutos, como ya harto. A veces hay que tenerla en 1 minuto y medio. Y a veces en menos. De repente ¿cómo se llama? Los enganches deportivos, donde una noticia cortita, ¿cierto? Dijo tal cosa el presidente de cuña, listo, cierre. Así de dinámico es el proceso de programas radiales. Okay. Pero siempre nuestro trabajo va a ser tener mucha información y reducirla y explicarla y ser pluralista y tener varias fuentes. O una fuente si la noticia merita una fuente. Bien, ahora pasemos a la parte de la clase de hoy. Como les comentaba, estoy compartiendo, ¿no? Ahora sí. Fantástico. Vamos a tener estas 3 clases donde vamos a empezar a trabajar
el proyecto final. Un segundo. Entonces, ¿cómo trabajar un programa de radio, cómo abordar un proyecto de radio o de podcast radio a través de los diferentes ámbitos o estructuras de las cuales nosotros tenemos que basarnos? Vamos a ver. Entonces ahí tenemos los proyectos. Esto es base. Esto después ustedes lo tienen que entregar escrito en 1,5 hojas, 2 hojas, para cuando nos presenten su proyecto de podcast radial. ¿Ya? ¿Profe es individual? Es individual. Sí, yo creo que sí. Profe, o sea, ¿este sería la última nota? Este sería la última nota y tienen 3 semanas para hacerlo. Ya. ¿Ya? Vamos a ir, en esta clase vamos a ir explicando este formato. Aquí está, este es como la receta para cómo abordar un proyecto de radio o de podcast para poder realizarlo. ¿Ya? Y estos son los puntos en los cuales ustedes tienen que trabajar. ¿Ya? La línea editorial. ¿Qué habla la línea editorial? De qué objetivos persigue el medio, la plataforma que se produce el podcast, cuáles son sus valores y qué esperamos comunicar, ¿cierto? En definitiva habla de los valores de la institución o de mi proyecto, de lo que yo tengo. Como yo puedo hacer un podcast quiero hacerlo como mi medio de comunicación, o se lo quiero vender a un medio de comunicación. ¿Ya? Ustedes lo definen. Es decir, yo quiero hacer un podcast para las raras, entonces tengo que entender cuál es la línea editorial de las raras para yo poder hacer mi podcast. Y decirles, mira, que este es mi podcast, quiero que me lo publiquen. Yo quiero entregar mi podcast radial en la radio cooperativa, en otra radio, tengo que entender la línea editorial. O a su vez, yo quiero tener mi propio podcast en internet, tengo que crear mi línea editorial. ¿Estamos de acuerdo? Ahí hay libertad para quienes quieran crear su medio, su podcast individual, o quieran participar de algún proyecto ya definido. De T13 Radio, de Súbela, no sé, en internet, o de algún tipo de proyecto más audiovisual de otras páginas. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que definir en qué área me voy a mover. Entonces, la línea editorial habla de los objetivos que persigue el medio y la plataforma que produce el podcast, ¿ya? Cuáles son sus valores y qué esperamos comunicar. Así como las radios, cuando toman una noticia, el Mercurio, la cooperativa, siempre tienen 2 visiones valóricas de cómo entender la realidad de la información. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de línea editorial del quintopoder.cl. La línea editorial del quintopoder.cl está orientada a generar una comunidad ciudadana de información, de diálogo y colaboración que permita canalizar la opinión y transformarla en acción para que juntos construyamos una sociedad mejor. Aquí hay un ejemplo de línea editorial. Entonces, si yo quiero poner un podcast en el Quinto Poder, tengo que regirme por esta línea editorial. ¿Bien? Tengo que ser consecuente con esta línea editorial del Quinto Poder. Escáner Cultural, una revista virtual que se publica de manera gratuita en Internet. Escáner Cultural es una revista abierta, pluralista y participativa. Es una instancia de reflexión, de registro de investigación. Entonces, acá también Escáner Cultural. Si yo quiero posicionarme en ese producto, perdón, en esa empresa, con un podcast, tengo que
tengo que dar con el tono de esta línea editorial que tiene este sitio. La radio cooperativa, o sea, si quiero hacer un podcast para radio cooperativa, es un medio para el cual la credibilidad es su prioridad, es más apreciada, alcanzada con la objetividad, imparcialidad y seriedad con que se presentan las informaciones provenientes de todos los sectores de la vida nacional e internacional, sello que ha permitido mantener la primera sintonía en Chile. Radio Cooperativa es una emisora comercial, es única fuente de financiamiento de la publicidad, y ahí está todos los conceptos de su línea editorial. O sea, si ustedes quieren hacer un podcast para Radio Cooperativa, ahí está la línea editorial. La Radio USACH, por otro ejemplo, que una radio universitaria, ¿cierto? Un medio universitario que difunde la cultura, forma opinión, activa canales de participación ciudadana y aporta la educación de los habitantes del país. Y ahí, comprometida con la democracia, el desarrollo social, como radio pública, cumplir el rol social, que es súper importante para esa radio hace un tiempo atrás. ¿Ya? Entonces, lo mismo. Si ustedes quieren hacer una radio, o sea, un podcast, en forma como la Radio USACH, pero no para la Radio USACH, lo pueden hacer también, pero tienen que generar su línea editorial y expresarla, dejarla por escrito. ¿Estamos de acuerdo? Público objetivo. ¿A quién quiero que escuche mi podcast? ¿Cómo es el auditor esperado? ¿Qué le gusta, le interesa? ¿Cómo habla? ¿Cómo llego a él? ¿Y cómo lo fidelizo? Entonces, tengo que saber responder a estas preguntas. Ustedes, cuando entreguen el escrito, tienen que responder a estas interrogantes para poder desarrollar el proyecto. ¿Estamos de acuerdo? En cuanto a público objetivo, todavía, bueno, siempre lo hemos estado mirando y pincelando solamente, pero no habíamos llegado en profundidad. Entonces, los factores que circundan el público objetivo son la edad de los públicos, ¿cierto? El grupo socioeconómico, ¿ya? Que ese es el GSE. El género, no lo cambié, se me olvidó, perdón. No se habla de sexo ahora, se habla de género, ¿cierto? ¿A quién? Si un público va a ser público femenino, masculino, de diversidad. Y la actividad. Grupo socioeconómico se dividen en A, B. No sé si lo han pasado en algún otro ramo. ¿En alguna otra asignatura? Aquí están los grupos socioeconómicos se dividen en estos ámbitos. La clase alta, que es el AB, y dónde se ubican. La participación en el gasto, el ingreso mensual, la distribución geográfica, la vivienda, la conectividad. ¿Ya? Si ustedes le van a hacer un programa para ellos, tienen que entenderlos. Entender ese grupo. ¿Ya? La Magda parece que no le va a hacer ahí un programa. ¿Ya? La clase media acomodada, ahí están también las características. Ahí están las características de cada una, de dónde se ubican, la distribución geográfica, la vivienda, ¿cierto? Y la conectividad. Pueden haber algunos cambios en estos montos, pero son bastante cercanos. Siempre se está actualizando los grupos socioeconómicos, ¿ya? La clase media emergente, ¿ya? Que se ubica ahí en el plano en diversas comunas, ¿ya? La clase media típica, ya es el C2, ya se están identificando un poco, todavía no llegamos a esos 810.000 pesos. Más o menos, casi no, ¿ya? No alcanzamos todavía. La clase media baja, ¿dónde están ubicados? ¿Cierto? Las personas más vulnerables. ¿Bien? Ese es el público objetivo, por grupo socioeconómico. ¿A quién le voy a hablar de todos estos? Bueno, y está son los más pobres. El perfil informativo. Recuerden que nosotros, nuestra búsqueda en este ramo es buscar noticias.
nosotros vamos a referir una noticia. Los podcasts siempre van a tener un componente noticioso importante en nuestra construcción, ¿ya? ¿Qué temas son los que interesan a mi público objetivo? Pregunta clave: ¿de qué tratará mi programa? ¿De qué contenidos tendrá? ¿Ya? Si va a ser informativo, si vamos a hacer lo que hicimos, una noticia compleja, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya? Dar respuesta a estas interrogantes es súper importante, ¿ya? Perdón. Factores que en el perfil informativo, el público y en qué horario más o menos se va a transmitir. Como son on demand, igual normalmente se habla de la transversalidad horaria, pero normalmente se trata de que sean mucho de audiencias nocturnas, porque la gente normalmente el on demand los toma después de las 7, 8 de la tarde, los podcasts, ¿ya? El perfil artístico, ¿qué ambiente sonoro dominará en mi noticiario? Si es un noticiario, ¿qué música usaré y por qué? ¿Qué efectos tendré? ¿Cómo será identificado al oído mi programa? ¿Con qué música? ¿Cómo es la sonoridad? ¿Cómo va a ser el tono de mi voz? ¿Va a ser relajado? Tiene que ir coherente con todo ya lo que hemos ido viendo hacia arriba, ¿ya? Con la línea editorial, con el público objetivo, el perfil informativo y el perfil artístico, es decir, cómo voy a encantar a mi audiencia, ¿ya? Y lo que decíamos, los factores siempre viendo al público y la propuesta artístico-musical, ¿ya? Musical significa todo elemento sonoro también, ¿ah? Efectos, silencios, todo lo que hemos visto en todo este proyecto todo este trayecto de la malla. Y los roles según corresponda. Acá este está abierto para hacer un programa de radio más completo, pero se puede aplicar también al podcast cuando lo desarrollen. El editor, el responsable informativo, ¿cierto? ¿Quién va a ser? Si van a hacer un proyecto más complejo. El productor, el responsable operativo, el conductor, el responsable de la puesta al aire del libreto, el reportero, los periodistas que buscan la noticia y generan contenido, el panelista, periodista que desarrolla y procesa e interpreta temas, ¿eh? Comentarista, crítico, si van a colocar a alguien más, ¿cierto? La idea es que, volviendo a un poco atrás, la línea editorial, público objetivo, perfil informativo, perfil artístico y los roles estén desarrollados en el papel, a lo menos en la próxima clase, ¿ya? Y el proyecto que ustedes quieran desarrollar. Yo les estoy pidiendo para el podcast final que sea mayor a 5 minutos, ¿ya? Y que contenga noticias. Y lo demás son todos los recursos que hemos hablado desde la clase 1 a la clase 12. ¿Cómo lo van a usar? ¿Qué van a usar de todo lo que hemos conversado? Puede ser un podcast informativo, ¿no? Con fuentes contrastadas, una de noticias compleja, puede ser algo misceláneo, magazine, todo lo que hemos hablado, todo es súper libertad en cuanto a qué es lo que contiene. Tiene que tener dos características: el tiempo, como decía, más de 5 minutos, que sea noticioso, ¿cierto? Pero ahora lo construyen ustedes, tanto en el papel como en el audio, un producto cerrado, usando todos los recursos de Adobe Audition y los recursos sonoros. Esta vez me hubiese gustado poner el audiovisual también, pero quien se atreva, no habría ningún problema si lo puede grabar.
pero en formato radio, como lo hicimos en algún minuto, si quisieran hacer algo como el noticiero, ¿se acuerdan? Que lo hicimos con ambiente y que si lo quieren hacer audiovisual, bienvenido también. Pero la base es audible. O sea, preguntas sobre el trabajo final. Y bueno, y clase a clase vamos a ir, ustedes me tienen que entregar, entre más reportes me entreguen, más podré la otra clase ir ahondando en el desarrollo del programa. ¿Ya? ¿No fue? Cuénteme, ¿alguna duda? Profe, entonces hay que entregarle ya el trabajo en audio y aparte como el proyecto presentado, así como uno... Exactamente, el proyecto con lo que comentamos ahora. ¿Mm? Ya. O sea, ¿para quién va dirigido? Para yo entender quién soy, quién voy a ser yo. No voy a tener que colocar en ese rol en cada uno de sus proyectos. ¿Ya? El papel no significa así una tesis del proyecto. 2, 3 hojas, con suerte 3. ¿Ah? O carta 12 respondiendo a las preguntas, nada más que eso. ¿Mm? Lo importante es que ustedes lleguen a mí con este es mi proyecto, pum, me lo entregan. Esto es lo que quiero hacer yo, ¿cierto? Y echamos a andar la máquina. Entonces, no les va a ocupar mucho tiempo el escribirlo. Yo creo que lo que más les va a costar ahora es pensar qué quiero hacer. ¿Qué les más? Pueden tomarse desde qué más les ha acomodado en todo este tiempo. ¿Mm? Oye, yo nunca tomo el chat, pero veo que tengo escritura. No sé si alguien... Ah, ya no es... Ya. Era de ustedes el chat, perdón. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Profe, ¿podría Cuénteme. ser, en lugar de cuña, podría ser como con entrevista en vivo, entre comillas? ¿Pueden hacer una entrevista en vivo? ¿Sí? No hay ningún problema. Tipo, así como un late, ¿no? Pero... ¿Sí? Libertad de acción. Lo importante, como yo les decía, tiene que generar noticias y tener todos los componentes que vamos a ir revisando del podcast, los voy a ir revisando cada clase. ¿Ya? Para que es como un recuerdo de lo que vimos desde la primera clase hasta ahora. ¿Ah? Donde la voz es importante, la música es importante, se acuerdan el mensaje, la emoción, depende, ¿cierto? Todo tiene que ir en la Profe, receta está completa. ¿Mm? y tiene que ser así como también personajes conocidos, o sea, el audio, ¿no? No. Lo No importante necesariamente, o es sea, no personalidades, podemos... no, cualquier eso persona. te da un plus, porque es más enganchador. Pero va a depender de cuál es tu objetivo, ¿cierto? Claro. Por eso partimos desde la línea editorial. Nuestra línea editorial, decía en la radio de USACH, era ser cercana a la gente, al público. No había ningún interés de tener ningún personaje importante, sino que tener a la academia, por ejemplo. ¿Mm? Tiene que ser coherente tu trabajo con lo escrito, con lo que hablas de tu proyecto. No sé, ¿alguien más? Por favor, aprovechemos el tiempito. Me pasé un poquito más de la clase normal, pero aprovechemos estos 10 minutos para... Profe, comentó en las diapositivas, no sé si lo va a enviar en un Word como para poder ir desarrollándolo. No, si lo subo, no hay problema. Eso Ya, no hay problema. Gracias. O al WhatsApp más directo también. Profe, Bueno, lo subo al WhatsApp. Gracias. Sí. Entonces, sí, en el
En lo que yo les mostré están todas las preguntas y tienen que responder esas preguntas nomás. Pero aprovechemos de compartir con los compañeros, tiren ideas, porque capaz que no sea la idea final. Ahora yo no voy a tener, yo les puedo igual compartir nombres, agenda, para que la vayan construyendo, pero la idea es que salga de ustedes ya toda la producción y todo el proyecto lo más posible. Profe, a mí se me ocurre algo. Cuéntame, María José. Que me gustaría hacer como un podcast en este caso, de distintas voces. Tengo a muchas personas que están en distintas partes de Chile como viviendo este contexto de pandemia. ¿Ya? Y me gustaría hacer como una recopilación de cómo cada persona lo está viviendo y todas con las distintas situaciones que algunos lo están viviendo de alguna manera más tranquila, para otras personas está mucho más complejo. ¿Ya? Como de alguna manera como hablar un poco de lo que ha pasado a nivel emocional dentro de este contexto que muchas personas creen que se acabe ahora, no sé. ¿Y hay noticia ahí? Yo creo que sí, dentro de lo que está pasando, como el contexto que cada día está más difícil, quizás tomar lo que está pasando ahora del alza de contagios y que cada vez como que hay personas que tienen menos esperanza con la situación. De hecho, creo que salía algo de que había un caso de peste en no sé dónde, en China, entonces como que viene una tras otra, y la gente ve las cosas por la tele, por la noticia, y se empieza como a tener un pensamiento mucho más pesimista dentro de este contexto, y cómo se sienten con eso, finalmente, como eso, responder a esa pregunta. Sí, ¿Cómo con el cuidado de que haya noticias, ¿ya? Ya, Hay que tener súper cuidado que no sea un testimonial, ¿ya? Ya. Solo un testimonial, sino que generar noticias. Ya. ¿Ya? Generar noticias a través de los testimonios, ¿cierto? Claro. Sí, yo no sé, estoy pensando, por ejemplo, si uno quisiera proponerle un podcast a lo mejor a una institución que no tiene nada, estoy inventando, por ejemplo, a la Asociación Chilena de Municipalidades, y que fuera un espacio donde todos los alcaldes pudieran ir opinando, ir contando podcasts de noticias que vayan pasando en sus alcaldías. Claro, pero ahí estás tú creando el medio, o sea, tú lo tienes que tener creado, y adentro de esa creación que tú tienes, cierta estructura como de proyecto de medio de comunicación, tienes que hacer un programa. Y ese programa es el que me tienes que entregar. Ya, pero podría ser esa noticia de manera que, por ejemplo... que hay dos cosas diferentes. O sea, no, pero en el podcast para desarrollar como medio, eso es una cosa, por ponerlo por escrito, ¿no es cierto? Exactamente. Pensando en que el objetivo es como el nicho de la gente en las poblaciones y en el fondo, por ejemplo, una semana la temática es, estoy inventando, pero por ejemplo las luminarias, por decirlo. Sí. Y uno va y arma podcast de distintos alcaldes que quieren opinar porque hacen mejoras de las luminarias en su comuna, qué sé yo, y así cada semana puede ser una temática distinta, pero en el fondo el nicho sería la Asociación Chilena de Municipalidades, ¿puede ser por ahí? Ya, pero a ver, ¿tu público objetivo son los alcaldes? No, sería la comunidad. Ya. Sería la comunidad. Pero también podrían ser los alcaldes, porque uno podría compartir buenas prácticas. Lógico, ¿no? Si puedes, ¿y hay noticias? Sí, podrían haber muchas. O sea, desde, no sé, Jadwe con los arriendos, cómo lo hace, otros que la farmacia popular. A lo mejor puede ser un podcast de compartir puras buenas prácticas entre los alcaldes, de cómo lo implementaron, cómo sacaron adelante sus proyectos, si fue muy caro o no, si se puede hacer, los recursos. Sí. Puede ser. Sí, y tú tienes que ese proyecto de medio, tienes que traducirlo a un programa de podcast. Ya. Es decir, ¿Qué puede ser eso? Compartir puras buenas prácticas para hacer una sinergia en todo el país de los alcaldes y ver qué se puede y se pueden replicar cosas. Sí. Y ahí tú tienes que tener un par de alcaldes, a lo menos. Claro, como cuña. Claro. Ya. Y de tal lado y tal lado. Depende de tu línea editorial. O sea, si tu línea editorial te habla de que este es un podcast que tiene que más está centrado en la centroizquierda,
Claro. Depende del foco. Pero también puede tener de derecha. Eso no significa. No significa que estén excluidos. Recuerda que buscamos el pluralismo, ¿cierto? Las fuentes contrastadas. Así que no significa que no estén, sino que... Claro, pues, y como es la Asociación Chilena de Municipalidad y se pueden compartir buenas prácticas, yo podría tener, no sé, pues, una cuña de Jadwe, una cuña no sé, de La Granja, Sí. otra de Navín, no tengo idea, Ningún problema. y se van recopilando las mejores iniciativas. Sí. Ningún problema. ¿Profe? Sí, César. ¿Necesariamente tiene que tener cuña? Tiene que tener otros actores. Ya. No cuñas, otros actores. ¿Cómo así? Disculpe. Ando medio lento. Lo que pasa es que de repente tú quieres hacer, no sé, un podcast de comentarios musicales. Y tú tienes que tener a alguien al lado que te pueda acompañar también. Ningún problema. Ah, ya, perfecto. Mucha libertad. Ok. Pero, César, por lo último, perdón, Magda. Es súper importante cuando me entregue el proyecto, ¿me entiendes? La próxima semana. El esbozo del proyecto. Después me entregan todo al final. ¿Ya? Vayan avanzando, porque no, ¿qué les va a pasar? Okay. ¿Qué les va a pasar? Se les va a juntar con los otros 4, 5 u 8 ramos que tienen algunos. Y va a quedar la escoba, porque todos tenemos las mismas fechas. Entonces yo adelanté a voy adelantado 3 clases al cierre. Porque si no, después el cierre se viene y la escuela me dice, esta es la fecha de entregar el acta y ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? Solamente ahí que es lo que puede manejar Felipe. Profe, y cuando se refiere a otros actores, ¿puede ser un comentarista o una comentarista secundaria? Sí, puede hacerlo. ¿Sí? En libertad, pero recuerda que tú eres el protagonista. No, sí, sin duda, pero me quedaba la duda si había necesidad de cuña o no. O sea, en el fondo puedo omitir, entre comillas, las cuñas siempre y cuando tenga otros actores dentro del mismo podcast. Sí, lo que pasa es que tiene que tener así, en definitiva, yo quiero ver primero el proyecto para darte una opinión así como certera. Si es o no atingente que estuviesen estos personajes. Ya, perfecto. ¿Ya? Ok. Pero vale, no pretendo que sea un monólogo. Vale, gracias, profe. Pero es súper importante que tengan noticias. Magda. ¿Sí, Magda? Pasó la vieja, profe. Pasó la vieja. ¿En serio? Profe, no pasó nada. Oiga, tengo una pregunta muy sincera. Lo que pasa es que para otro ramo nos pidieron hacer un audio de opinión. Y yo lo hice sobre la instalación de las redes sociales como un medio para la divulgación periodística. Y más que nada expuse el caso de la Alejandra Matus, hablo de ella como un poco de su vida, y tengo una cuña de otra periodista que es la primera cuña que usted me dio, la del mostrador, que ella hace como una comparación entre la figura de la Alejandra y la Mónica González, y puedo como musicalizar eso, mejorarlo, como regrabarlo. No sé en qué viene, por ejemplo, en qué medio que ya exista lo podría insertar, porque es de opinión. Yo opino de que, digo, al final como Twitter es una plataforma donde sí se pueden divulgar investigaciones, bla, bla, bla. Sí, lo puedes rehacer, no hay ningún problema. Lo importante es que tu proyecto lo entregues. ¿Para quién va a ser todo eso? Súper bien, ¿no? No hay ningún problema. Aquí, de verdad que siento que tengan mucha libertad, pero no. La idea es que no olviden ninguno de los capítulos de estas clases. Eso es súper importante. Y yo los voy a ir repasando. La próxima semana les voy a traer un esqueleto de lo que no tienen que olvidar. Ah, ya, súper. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Para que contenga. Y vamos a ir revisando, pero necesito que sí me vayan entregando el feedback por correo. Súper importante por correo, porque ahora voy a necesitar escribir harto. ¿Ya?
Entonces me lo mandan, lo corrijo, así como alguna vez corregí los libretos, ¿se acuerdan? Y vamos, en definitiva, que y le voy dando recomendaciones y después, al final, me lo entregan. Van a tener 3 semanas más o menos libres, o sea, aprovechenla, por favor, que no sea el último día porque yo creo, yo pasé por este proceso de estudiante vespertino un par de veces y se complica todo al último, o sea, aprovechen esta semana sobre todo. Profe, y en mi caso puedo avanzar en el documento en el fondo que tenemos que presentar, pero ¿le puedo enviar el audio que yo ya tengo, el original? Y usted me dice... porque te lo tengo que corregir con tu proyecto. Ah, ya. Tiene que ser Entiendo. coherente a tu proyecto, no puedo... Lo del papel tiene que ser coherente con lo que ustedes me van a entregar como audio. Ya, súper. Gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? Cote, Lorena, Joana, Génesis, Felipe, Javier. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Estás sincrónico hoy día? Profe, yo apenas pude entrar, es que me bota todo el rato la cuestión. Ya. En cuanto a lo escrito, hay un formato que como no caché, no estaba conectada. Ya. ¿Hay un formato escrito? O... No, hay un proyecto escrito. Ya, pero Y libre. Es libre, exactamente. No necesito que me envíen esta vez libretos. Ya. Necesito sentarme a escuchar el podcast. En el fondo, ¿a qué público va? Y exactamente. Ya. Ya. Javier, ¿me encendiste cámara para preguntar algo? No, profesor. Buenas tardes, buenas noches ya. Me dice que hay que enviarle solamente el audio, digamos, el podcast, y no un proyecto. El proyecto sí. Ah, ya, escrito, sí. El proyecto escrito, bajo la base que yo les dije ahora. Yo se lo voy a mandar más sintético, no le voy a poner, le voy a mandar uno que es el PPT, pero le voy a mandar otro que tiene solamente las preguntas que tienen que responder en este proyecto, a las cuales tienen que escribir. No le voy a poner, no me tienen que mandar el grupo socioeconómico con el planito, ni nada, sino que explicarme qué grupo socioeconómico es y cómo se perfila, ¿cierto? De dónde es y por qué lo están ubicando en ese sentido. Por ejemplo, partir por la línea editorial, qué los motiva, ¿cierto?, a hacer un proyecto de esta envergadura. Perfecto, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? Juan Pablo, Cote, Lorena, Efren. Mauricio. Yo estoy claro, profe. Súper. Ya. ¿Vamos cerrando entonces o alguien más? Ya están todos cansados. Fue muy larga la clase de hoy. Pero es la clase de cierre, así que del periodo de cierre, no en la clase de cierre, del periodo de cierre. ¿Ya? Para que vamos... Ya, entonces por correo empiezo a recibir los proyectos, esbozos, ¿no? Bien cortitos, después para que de aquí a 4 o 5 días más ya empiecen a grabar, empiecen a adquirir, a contactar sus fuentes, si van a usar fuentes, a sus contactos, las cuñas, pueden extraer también cuñas de otros lados. Recuerden que el programa, ¿cómo se llaman? Los podcasts son más atemporales, ¿cierto? Que contengan una temporalidad más espaciosa. ¿Estamos? Ya. Entonces vamos en tierra derecha ya, estimados y estimadas. Que tengan una buena noche, una semana y estamos en contacto como siempre. Gracias, profe. Gracias, profe. Que vaya bien. Chao. Chao, profe. Gracias, profe. Chao. Chao a todos. Ya.